Pues si te parece, vamos entrando ya ahí con los maxi abogados, David Peña y Federico Anaya, que ya los vi escribiendo y diciendo que, pues, que ya no hemos entrado y andan ahí armando un pancho. Pues antes de que nos armen un panchote, pues mejor luego, luego, ya que entren y ahí se ve, ahí vemos al maxi abogado David Peña, el último hombre Malboro. Mírelo, ay, qué bonita camisa, ¿eh? Ya regresé a mi tradición de cuadro. Ah, órale, pero esta sí es de gala, ¿eh? No, pues es que hoy está nublado, entonces esta es así como de gruesecita, así de Pues por lanita. acá está lloviendo, en el sur de la ciudad está lloviendo, no sé por allá donde ustedes estén, pero acá está lloviendo. Entonces, hoy toca ponerse algo más abrigador. Mira, Federico trae suéter y todo, así, en buen cashmere. Pues sí, no, míralo. Pues buenos días, mi querido Maxi Abogado, magistrado, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo han estado ustedes? Buenos días, Federico, y buenos días, David, en esta mañana fría y con lluvia. Y No sí, lo había visto. y en el grupo aquí con los Maxi Abogados, pues Federico que dice, pues sigue Morelos, sigue el Congreso y sigue el gobierno dando mucho de qué hablar allí. Y pues bueno, dice David Peña, pues vamos con la cuarta parte, con la cuarta parte, y esto ya parece una serie de Netflix. Así que mi querido Maxi Abogado Federico Anaya, cuéntenos los pormenores de esto último, de que ya parece así como que cada semana ya lo liberaron, ya lo arrestaron, ya lo liberaron, ya lo arrestaron al fiscal. Adelante. Bueno, la primera parte del chisme es muy sencilla, o sea, por cuarta ocasión, está al borde de salir el fiscal y se aparece una nueva acusación. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió una cosa rara, porque parece que hubo un relevo. Había una acusación, y eso es una cosa interesante, es una acusación de la misma Fiscalía de Morelos. Eh, y eso es una cosa para que nos volvamos locos. La Fiscalía de Morelos acusa en Atlochahuaya, que es el centro penitenciario grande de Morelos, al fiscal de cometer tortura en contra de una persona. Y se judicializó esa carpeta de investigación, empezó el procedimiento. Por supuesto, el fiscal no está ya en Morelos, está en el Estado de México por el traslado que ya comentamos aquí, pero está conectado igual que ahorita nosotros vía electrónica. Y ahí lo que ocurrió es una cosa que la gente no termina de entender y yo creo que eso sería algo que David nos puede explicar mejor. ¿Qué ocurrió? Que de repente la Fiscalía de Morelos dice, no, yo me desisto de la acusación. O sea, yo había judicializado esta carpeta, pero ya no quiero seguir adelante. Y en ese instante se aparece la Fiscalía General de la República, casi como si fuera, en este caso no Netflix, sino las viejas series de Batman, en donde, y ahora quién podrá defenderme, y de repente aparece el Chapulín Colorado, el Supercan, y es la Fiscalía General de la República la que dice, no, entonces yo mantengo la acusación. Y eso a los abogados nos ha preocupado mucho, pero los no especialistas en penal, como yo, nos preocupa más todavía, porque una de las cosas esenciales, yo entiendo, es que hay una diferencia entre el fuero federal y el fuero del Estado. O sea, si la Fiscalía General de la República interviene es porque te va a acusar de un delito federal. Y eso ya lo discutimos aquí, para que pueda llegar a un juez, y que, ojo, no sería el juez de Atlachoguaya, Morelos, sino tendría que ser un juez federal. Tiene que haber un procedimiento de desafuero. Eso ya lo habíamos discutido. Pero la cosa es que se apareció la Fiscalía General de la República y luego en Twitter se volvieron locos los conservadores diciendo, y hasta llegó la Marina. Y efectivamente ahí se ven unos marinos. ¿Qué estaban haciendo ahí? También es un misterio. Pero yo tengo una pregunta, con eso termino, así planteo el asunto. Para David, ¿hay algún escenario, David, en el cual el fiscal general de la República, que es una autoridad federal, que normalmente persigue delitos federales, pueda perseguir un delito del orden común?
parece ser que puede atraer asunto, pero yo siempre había entendido que la atracción no es el delito del orden común, sino cuando tiene un delito federal, y entonces lo que hace es acusarlo federal. Pero usted es el experto. Espera, espera, David, antes de contestar esta interesante pregunta, nada más para recordarnos a la audiencia cuáles son los delitos por los que se le ha, bueno, imputado a Carmona y por los que ha salido. Y este último, si nos puedes comentar nada más para, pues, ver toda la película completa. Gracias, Violeta. Mira, en esta parte del recuento, aquí estoy muy peinado. En esta Eh, parte del sí, estoy como, parece que tengo cuerno dice, aquí. dice Federico que no te preocupes, güey. En esta parte del recuento, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La Fiscalía de la Ciudad de México acusó tres veces, en tres ocasiones, imputó diferentes delitos al fiscal de Morelos. La semana pasada les decía yo aquí, en el capítulo anterior del qué pasa con el fiscal de Morelos, que bueno, desde mi particular punto de vista, esas imputaciones las podría haber hecho en una sola y que yo en mi análisis lo que estaba era chicaneando la fiscalía para mantenerlo en la prisión preventiva, ¿no? Es decir, presentaba una y luego otra. La primera fue por obstrucción, retardo de obstrucción de justicia en el envío del expediente de Ariadna Fernanda a la Ciudad de México. La segunda fue por, no recuerdo si fue incumplimiento de una obligación legal o algo así, la segunda no la tengo clara, igual en relación al mismo asunto, y la tercera fue encubrimiento por favorecimiento con relación a el mismo feminicidio. Las tres le dieron prisión preventiva justificada, en las tres se fue a una, bueno, ya habíamos explicado aquí que de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando te dan esta prisión preventiva, tienes la posibilidad de hacer la revisión exhaustiva de la medida frente a una autoridad judicial federal. La autoridad judicial federal ordena que se le ponga en libertad en la primera causa un tribunal colegiado, y las otras dos subsecuentes, el mismo tribunal colegiado le dice a la Fiscalía de la Ciudad de México, oye, ya te dije que tiene que estar fuera, a menos de que lo acuses por otro delito que no esté relacionado con estos y que razones la necesidad de la medida, se queda en la cárcel. Si no, va para afuera. Así fue en la segunda, ordena la libertad, y así fue en la tercera, ordena la libertad. En esta cuarta que dice Federico, justo ahí es muy interesante porque quien hace la imputación es la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, que en estricto sentido no depende del fiscal general, porque recordemos que las dos fiscalías, en el esquema de las fiscalías de la reforma del año 2017, 16 y 17 a la Constitución, se hace un esquema en donde, para evitar, digamos, que se concentre todo el poder en una sola persona, que sería la persona fiscal, la Fiscalía de Anticorrupción y la de Delitos Electorales suelen ser como fiscalías autónomas dentro de la Fiscalía Autónoma, no sé cómo explicar. Entonces, son nombradas por el Congreso también. Obviamente, pues son parte del equipo político, de la parte del fiscal general, digamos, ¿no? Pero no son nombradas por el fiscal general. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción integra una denuncia que se había presentado por actos de tortura en contra de una persona que había sido detenida en Morelos y que le llaman el Diablo. Una persona que supuestamente o está relacionada con hechos delictivos y que es un grupo delictivo según las autoridades. Esta Fiscalía Anticorrupción integra la denuncia por tortura contra diversos funcionarios de la Fiscalía, incluyendo al fiscal. Ahí es un poco raro, y desde ahí, digamos, la forma en la que se integra, porque generalmente las de tortura se integran, sí, contra, si bien nos va, contra los policías que detuvieron o contra el jefe del operativo o del grupo policíaco que ha hecho la detención y que posible o presuntamente torturaron a las personas. Muy rara vez se integra lo que nosotros llamamos en la cadena de mando hacia arriba, es decir, cuántas personas tuvieron la responsabilidad o la intervención en esa cadena de mando, cuántas órdenes recibieron para cometer los actos de tortura. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos la integra, hace la presentación, la solicitud de la audiencia para hacer, perdón, hace una orden de aprehensión, le ejecutan la orden de aprehensión, lo presentan en la audiencia y al llegar a la audiencia, al momento de llegar a la audiencia,
el fiscal que había sido el que integró la carpeta de investigación y otro de sus asistentes fueron destituidos de la Fiscalía de Morelos. Como no pueden destituir al fiscal de anticorrupción, destituyeron a la gente de abajo, que eso sí le tiene la facultad el encargado de despacho, y cuando llegan le dicen que ya no es interés de la Fiscalía de Morelos proseguir con la acusación, porque además la carpeta de investigación está perdida, que no la encuentran y que no saben dónde está. Entonces, que pues ya no es intención de la Fiscalía de Morelos seguir con la acusación por tortura, porque pues no saben dónde está la carpeta de investigación y las personas que firmaron han sido destituidas porque no lo hicieron de acuerdo a bla, 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 protocolo interno, seguimiento, lo que sea, ¿no? Es decir, ahí se les estaba yendo por fuera la Fiscalía Anticorrupción, y pues dio manotazo la gente de Uriel Carmona y les dijo, ¿dónde vas? ¿No? Y regresaron el carril. En esta narración que hacía Federico, y perdón por el largo contexto, en esta narración que hacía Federico, entra la Fiscalía General de la República a decir que ellos también estaban integrando una carpeta de investigación por los mismos hechos del diablo, por los mismos hechos de tortura en contra del diablo, para ver si se desprendía una imputación de carácter federal. Ahí retomamos y lo compartimos en el chat un tuit o un X de Arturo Ángel, periodista que ha dado seguimiento a este caso, y él justo presentaba un documento que me parecía muy interesante de la Fiscalía General de la República de hace poco más de 2 meses, donde declinó la competencia de la Fiscalía General de la República para investigar los hechos de tortura contra el diablo porque no se actualizaba la competencia federal. Y ahí voy a la pregunta de Federico. La Fiscalía General de la República hace 2 meses, declinó la investigación por tortura en contra del diablo porque no había ninguna posibilidad de imputarle un delito federal al fiscal de Morelos. Y en esta cosa, y yo sigo insistiendo, profundamente ya desquiciada de no saber cómo mantener al fiscal en la cárcel y no solo no saber cómo, no tener las herramientas jurídicas, las investigaciones sustentadas para mantenerlo en la cárcel justificadamente, más allá de si creemos de que si es bueno o es malo, o como decía Violeta en algún momento, bueno, pues es que él participó en el feminicidio, le hicimos las correcciones aquí 3 veces y Violeta seguía diciendo, era cómplice del feminicidio, cómplice. Entonces, no pues está es cómplice, es cómplice. Sí, exacto. Aquí le hicimos la corrección y al final Violeta acabó. Bueno, sí, muchas gracias, abogados, pero es cómplice. Okay. Entonces, en esta lógica de más allá, digamos, de lo que nosotros podamos creer o pensar del fiscal, este tema me parece muy interesante. Federico hacía la pregunta y concluyo ya, perdón por la larga explicación. No podría la Fiscalía General de la República imputarle un nuevo delito relacionado con lo mismo del diablo. Uno, porque ya había dicho que no podía y que no tenía competencia, que la puede reactivar la investigación. Pero 2, aquí sí hay una imposibilidad que Federico ha aclarado y nos ha explicado perfectamente en este espacio, que es el fuero federal. La Corte ya dijo que el fiscal general de Morelos no puede ser acusado de delitos federales, porque ahí sí aplica el fuero federal, no en lo local ni en los delitos del fuero común. Entonces, ahí lo que hace la fiscalía le dice a la jueza de control, jueza de control creo que era, y le dice, oiga, yo tengo otra imputación, deme una fecha para formularle la imputación y manténgamelo aquí en resguardo. Eso es absolutamente arbitrario, es completamente arbitrario. Se pasó todo el fin de semana sin imputación, sin vinculación, sin medida cautelar. Está el fiscal en una cosa, hoy está en una cosa de limbo, creo que es hoy la audiencia la que le está pidió la Fiscalía General de la República, pero no hay ninguna otra forma, digamos, para que lo puedan mantener. Si la Fiscalía General de la República le imputa hoy un delito, y lo decíamos en el chat con Federico, ahí sí está violando el fuero. Puede hacer la investigación la Fiscalía General, pero no puede hacer la judicialización porque goza de fuero el fiscal. Entonces, es el último recurso, creo yo, a menos de que se puedan inventar literalmente otro, y no es que esté defendiendo al fiscal, no es que digamos que es inocente, no, simplemente que las instituciones, aquí estamos viendo en este caso, me parece la ineficiencia de la actuación de las instituciones de procuración de justicia que hemos señalado aquí, que han sido clientes de este bonito espacio,
Pero me parece que ese capítulo hoy, entre hoy y mañana, podría estarse ya resolviendo. Habíamos dicho aquí que el fiscal iba a recuperar su libertad, lo va a hacer en las próximas horas, yo calculo, los próximos días, cuando mucho. Y sí, estará sujeto a 2 o 3 procesos, pero en libertad. Eventualmente, pues, al regresar a Morelos, regresará a la fiscalía, asumirá de nueva cuenta las riendas de la fiscalía, y pues todo este sainete que se le intentó hacer jurídicamente para digamos, políticamente afectarlo, pues no sé hasta qué punto haya mermado el Congreso de Morelos. Ahí tiene más bien la pauta y el pulso, mi querido Federico, de cómo ha impactado esto en Morelos y en el Congreso especialmente. Oye, David, y aquí Antonio Alejo Trujillo ya te está regañando y dice, no, las 3 veces ordenaron jueces y tribunales federales la libertad del fiscal de Morelos que porque tiene fuero. Es lo que te dice Antonio Alejo Trujillo. No, aquí ya lo habíamos discutido. Las primeras dos, incluso Federico hizo una crítica a la segunda vez porque no quedaba claro el tema de lo del fuero. Y lo que dijeron el tribunal colegiado y lo reiteró en la tercera no fue por el fuero. Dijo, no lo cito textual porque no me lo aprendí de memoria, pero en esta solicitud, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha probado que no tiene fuero, es decir, una prueba negativa. No dijo el tribunal colegiado lo dejo ir porque tenga fuero. Dice el tribunal, no ha probado la Fiscalía que no tenga fuero. Como me alega la defensa que tiene fuero y la Fiscalía no me lo ha probado, simplemente yo no me meto a esa discusión, hago el razonamiento de la medida cautelar y ordeno la libertad. Y Federico, perdón, decía Federico, pues no basta probarlo, con que lea la Constitución de Morelos, ahí viene la Constitución de Morelos que no tiene fuero, ¿no? Pero fue así el fraseo del colegiado. Las veces que ha salido son por el tema de que no se justifica la necesidad de la prisión preventiva por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y Adelante, adelante, Federico. ahí hay una cosa importante de lo que nos acaba de decir David, que estuvo perfecto. Hay algo relevante. Fíjense cómo nos contó David ese detalle que efectivamente las fiscalías anticorrupción o las electorales son autónomas dentro de las fiscalías autónomas. Y lo que vimos ahí, por eso estábamos en un juzgado de Morelos, en el cuarto capítulo, es la fiscalía de Morelos está acusando al fiscal general de Morelos. Pero ahí lo que nos dijo David es una cosa esencial, y no me había caído el 20 hasta que lo fraseó él. Le jalaron las orejas al fiscal anticorrupción de Morelos y lo disciplinaron. Ahora, ¿quién lo disciplinó? Los urielistas, los carmonistas. Eso, lo que nos acaba de decir David, que ahorita es en un comentario, en una mesa de análisis que tiene café, incluido, debería convertirse en un argumento jurídico, porque lo que acaba de decirnos David es la demostración del poder que tiene Uriel Carmona Gándara sobre el aparato general de la Fiscalía General de Morelos. Y eso es lo que debería estarse documentando. Ojo, hasta una pericial en ciencia política debería ofrecerse para demostrar que dejar en libertad por los delitos que en lo más normal y usualmente no merecen prisión preventiva justificada, y por eso es que ha estado ganando los amparos. Pero entonces hay que probar que este señor tiene tal poder dentro de esa institución que si lo dejas libre, va a tener la capacidad de manipular las instituciones para obstaculizar la justicia. Y eso que acabo de decir yo no es rollo. Esto lo puedes probar con una documental en ciencia política, con los hechos concretos de la última defensa de Uriel. O sea, Uriel se encargó de disciplinar a un fiscal inferior que teóricamente era autónomo. Eso es un hecho de la realidad. Nada más hay que documentarlo, analizarlo bien. Y con eso pruebas que este señor es peligroso y probablemente va a evitar que haya justicia en el caso de Ariadna. Y entonces coincido con lo que dijo David, falta punch y técnica muchísimo más compleja de parte de las acusaciones.
nada más un último detalle, también es que voy a aprovechar para sacarme mis dudas. Encontré con otro amigo abogado y Toda consulta causa honorarios, Federico, ¿eh? vamos a aprovechar. Acuérdate que ya es propietario de un buffet, Tengo mi así que no, despacho. Sí, ya, lo sí, sé. no, no. Pero es de interés público esto, entonces me la vas a tener que perdonar. Mira, Con descuento, dice. según esto, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en su artículo 4 sobre la competencia, dice que la Fiscalía puede atraer asuntos en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficiencia de la Fiscalía local competente, garantizándose la investigación y persecución de los delitos y garantizándose que no se fragmente la investigación de los delitos. Pero esa norma, artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a mí me aterroriza. ¿Por qué? Yo soy federalista, aun cuando a veces los estados tengan hecho un caos su orden jurídico. Prefiero que sigan haciendo las locuras que hacen a que no las hagan. Es mejor la libertad. Y me parece que esa norma que acabo de decir es contraria a la soberanía de los estados. Porque lo que significaría es que en esos casos la Fiscalía General sí se mete con delitos locales porque los otros resultaron incompetentes. Aparte, ¿quién va a decir que son incompetentes? Bueno, sabemos que son muy incompetentes, pero eso hay que probarlo ante alguien, no es porque el señor Hertz lo diga. David, ¿tú habías checado eso? ¿Ese poder de la Fiscalía General de la República? Sí, un comentario primero nada más en el chat porque una compañera, Marta Araceli, me dice, ay sí, David, pobrecito, y el fiscal se quedó sin grito y sin cena de 15, ¿no? Pobrecito. Y yo nada más retomando, o sea, compañeros, lo que estamos haciendo, el análisis acá es justo la forma de operación de las instituciones, insistimos, si es fiscal bueno, fiscal malo, persona buena, persona mala, esa es una valoración, ¿no? Ya sabemos que no se le ha probado la complicidad en el homicidio, lo aclaro para la mesa también, ¿no? No se le ha probado la complicidad. Si nosotros creemos o sospechamos que pueda ser cómplice, está muy bien en nuestra valoración. Las instituciones tienen un procedimiento, tienen que cumplir con la ley, tienen que cumplir con tal y tal. En este caso lo que estamos evidenciando es digamos, absurdo del tema de las acusaciones, de que no están sustentadas, de la incapacidad de las fiscalías y de que cualquier persona podemos caer literalmente en esas garras del poder de las fiscalías. O sea, puede ser cualquier persona como nosotras o nosotros, o puede ser la propia Marta Araceli, ¿no? Que sea detenida y que le diga a un juez, váyase usted en libertad, que sea detenida injustamente o que sea detenida sin elementos, no metamos al tema de justicia, y que le diga a un juez, váyase usted libre, y que le diga la fiscalía, no, aquí se va a quedar porque yo mañana le voy a acusar de otra cosa o pasado mañana le voy a acusar de otra cosa, entonces espérese aquí, quédese aquí, no se vaya aunque un juez lo haya ordenado. Eso es un exceso, eso es un abuso, eso es lo que estamos colocando, mi estimada Marta, no en el pobrecito del fiscal, cómo sufre, no. El tema de la actuación, de la legalidad de la actuación de las instituciones. Y aquí voy al segundo punto que decía Federico, que es justo el tema. La posibilidad, hay dos posibilidades, digamos, bueno, tres, la facultad de investigación de delitos de Foro Federal, que es la competencia originaria de la Fiscalía General de la República, de la ley orgánica del cuarto, donde establece justo esta posibilidad de asumir la competencia de lo local en delitos del fuero común, y ahorita le explico, y la tercera es una excepción en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la posibilidad de atraer los casos e investigar incluso delitos del fuero común que estén relacionados con periodistas, con comunicadores y comunicadoras y periodistas. Aún tratándose de delitos del fuero común, puede hacer esta atracción, digamos, y la investigación de delitos del fuero común. ¿Qué es lo que generalmente puede ocurrir? La Fiscalía General de la República, ante la incompetencia, que es bastante abstracto el término, ¿no? De la incompetencia, puede conocer una investigación, y eso ha pasado, Federico, conoce la investigación, integra la investigación la Fiscalía General de la República y solo manda antes para el pliego de consignación, hoy solo manda para la judicialización a la Fiscalía del Foro Común. Es decir, integra la investigación el Foro Federal, pero como no puede judicializar porque es un delito del Foro Común,
le manda todo armado y le dice, tú judicializa, pero quien hace la investigación es la Fiscalía General de la República, digamos, para evitar este control político que se tenga en las fiscalías locales. Hace toda la investigación, se lo manda a lo local y la local solo integra, digamos, la investigación ya procesada y ya concluida por la Fiscalía General de la República. Hay muy pocos casos, sí se ha ocurrido en un par de casos, pero hay muy pocos en donde se hace esta competencia. Y el tema de la ley de la Fiscalía General, de la ley orgánica de la Fiscalía General, recordemos que fue reformada por Hertz Manero en el 2021, creo, más o menos, no recuerdo. Por ahí que Ernesto incluso lo llevó a la mañanera por el tema de las desapariciones, ¿no? Por el tema de búsqueda, que se quitaba responsabilidades del fiscal. La ley original de la ley orgánica, yo les había comentado aquí que tuve la oportunidad de participar en la redacción original de la ley en el periodo de transición cuando estaba entrando el gobierno de Andrés Manuel. Nos invitó Olga Sánchez Cordero para hacer esta mesa digamos, de discusión, de elaboración de la ley orgánica, y justo se preveían estas medidas bajo la premisa, Federico dijo un tema de que no se compartimentalicen o que no se dividan las investigaciones, bajo la lógica de que el Ministerio Público es una institución constitucional, no es una persona ni una fiscalía. La institución del Ministerio Público es la competencia de delitos es una forma de organizarse, pero se consideró ese artículo mantenerlo justo bajo la lógica de el Ministerio Público es uno, puede investigar cualquier persona. Ya la competencia para la judicialización, para el procesamiento, le corresponde a las autoridades que estén, digamos, señaladas, ¿no? Como para hacer esta clasificación. Y finalmente el otro comentario igual se cierra, nada más para decir, en el caso que llevamos en Morelos, en el caso de Samir, que aquí lo hemos expuesto también, que llevábamos un round con la Fiscalía General de la República, no les actualicé, pero también hay otro bonito capítulo ahí, de donde la Fiscalía se tuvo una audiencia de declinatoria por incompetencia, inhibitoria por incompetencia, perdón, se le dice a la Fiscalía local, tú ya no puedes conocer del caso, al juez local no puedes conocer del caso, y un juez federal ordena que el caso se vaya a la federación. Pensamos que se iba a oponer, el Morelos no se opuso y hace 10 días, más o menos, como 9, 10 días, ya el Poder Judicial de Morelos declinó la competencia para seguir investigando el caso de Samir, la Fiscalía de Morelos declinaron la competencia y lo remitieron todo a la Fiscalía General de la República. Entonces, son estos entuertos ahí que se van teniendo, digamos, un poco, nada más como en defensa del chat que me dice que estoy defendiendo al fiscal, no, yo me aviento los rounds en la Fiscalía y me aviento los rounds por los casos allá. Aquí lo que estamos haciendo, el análisis no es el fiscal bien o mal, bueno o malo, sino la actuación de las instituciones. No le crea, en realidad el fiscal Carmona ya contrató el bufete jurídico. No, no eche falsos, No, Ernesto. y miren, perdón, pero miren que su abogado, los abogados que han aparecido en medios del fiscal, son malitos lo que le sigue. O sea, tampoco es que tengan que hay una cosa así, despacho prominente. No, y aparte cometen sistemáticamente el error de meter otra vez el tema del fuero. Que esa es otra historia. Todo el mundo está alucinado con la cuestión del fuero, pero la razón por la que se ha liberado a Carmona, como ya dijo David, no es por el fuero, es porque no se justifica la prisión preventiva. Mi punto, y que yo creo que eso sí habría que subrayarlo, es que el poder que demostró Carmona en el caso de tortura, que es el capítulo número 4, demuestra que sí es peligroso para el caso de Ariadna que este hombre esté en libertad. Porque en el momento en que esté en libertad va a tener el control directo de la Fiscalía de Morelos y va a poder hacer desde ahí muchísimas cosas, las que quieras. O sea, lo puede hacer que dentro de la prisión detuvo una acusación del fiscal autónomo anticorrupción. Pero eso que acabo de decir yo, lo tiene que convertir en argumento jurídico alguien ante un juez. Y nada más un detalle, ya que nos pusimos a dar lecciones, David, dijiste dos palabras mágicas, inhibitoria y declinatoria. Fue horrible. Ayer estuve tratando de entender las dos palabras, pero ahorita que las explicaste me quedó más claro, para que a todos los demás les quede claro. Yo tenía la bronca de que el señor Hertz Manero, que no es santo de nuestra devoción, de repente un día se levante de mal humor y decía que va a sustituir al fiscal de Colima en tal cosa y al fiscal de Chihuahua en otra. Eso es
contrario al principio federalista. Está mal, eso me da terror. Pero David lo que nos dijo, con estas dos palabrejas, declinatoria e inhibitoria, es que no es el fiscal el que toma la decisión. Alguien, en el caso de Samir, que es el que nos dijo David, que es la coadyuvancia, o sea, las víctimas del delito, cansados de la inoperancia, de la incapacidad de la Fiscalía de Morelos, van y tocan la puerta, después nos dice los detalles, o del juez local de Morelos, o del juez federal al que ellos creen que les debe tocar, y le dicen, por favor, inhíbete o declina tu competencia. ¿Cuál? A O, la Fiscalía General. La Fiscalía General, y la Fiscalía General es la que promueve con el Poder Judicial. exactamente. Pero tú le pides a la Fiscalía, oye, artículo 4 ve y pide que cambien la jurisdicción y que ya no sea en Morelos, sino que sea federal. Y un juez federal es el que tiene que decidir si sí o si no. O sea, no es el fiscal con su humor el que lo decide. Y lo que le pides es inhíbete de conocer, si se lo pides al juez local, o declina y mándaselo a un federal. Pues, de ahí vienen las palabras declina tu competencia declinatoria o inhíbete inhibitoria. Sí, perdón a todos los demás. Los abogados somos así, nos inventamos palabrejas, pero el punto real es lo que vimos en los twitters y en los videos, nada de eso es lo que realmente ocurrió. O sea, es imposible que de repente se sale de la audiencia el Ministerio Público morelense diciendo yo ya me desisto, y luego entra en ese momento el fiscal federal y dice, espérate, que yo sí lo quiero acusar. No, pues si lo quieres acusar, acúsalo en tu en tu juzgado, en el federal, no aquí. El fíjate, el juzgador morelense, qué falta de técnica y de arrestos. ¿Usted qué hace aquí? Debió haberle dicho, usted tiene que promover una inhibitoria o una declinatoria en otro lado, no aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen todo y se esperan el fin de semana porque todo el mundo se va a ir al grito y al pozole. Es ridículo. Eso no debería pasar. Y como dijo David, no se trata de decir que es bueno o malo. De hecho, yo insisto, Carmona es malo de Malolandia, lado oscuro de la fuerza. Pero tenemos que cumplir con la ley y la constitución porque si no lo hacemos, luego los malos van a romper la constitución de manera sistemática. De por sí lo hacen todo el tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay maneras de hacerlo bien. Ya. Sí, y a lo mejor sé que no me toca, le toca a Ernesto, No, vas, vas. pero esto que dice David y ahorita Federico era lo que planteamos desde un principio, ¿no? Nos enoja, nos indigna que una persona que es posible cómplice, por eso dice David, ya le dijimos que no es cómplice, ¿no? Pero posible cómplice en la participación de un feminicidio, ¿no? Que eso es lo que estamos aquí discutiendo, de un feminicidio, ¿no? Lleve este proceso en libertad cuando, bueno, es algo muy serio y muy delicado lo que está de fondo. Por eso insistimos y entendemos que en términos, pues, jurídicos tiene que llevar el proceso en libertad porque no hay pruebas que lo imputen, pero bueno, nos parece que eso, pues como tú dices, Federico, pues es grave, ¿no? Grave, grave. Entonces entendemos, pero bueno, no, así es esta justicia, pero bueno, una duda nada más aquí para preguntarle ahorita a David que le toca. Entonces, ¿por qué se le acusa una y otra vez, ¿no? O sea, sale de prisión y lo vuelven a acusar, sale de prisión y lo vuelven a acusar y sale y otra vez, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se quiere si ya vimos que entonces pues estos incidentes de los que se le está imputando no lo pueden mantener en prisión preventiva? Entonces, ¿qué es lo que se quiere y por qué no lo han entonces soltado? Mi valoración, que no comparte Federico, es que hay una motivación política. Ah, no, sí habíamos compartido la motivación política, sí. Sí. Hay una motivación política, Violeta. O sea, sí puede haber un legítimo interés de acceso a la justicia, sí, tampoco lo nulifico, pero desde mi valoración hay una motivación política. La motivación política es darlo de baja, mantenerlo en la cárcel, en este juego de que Cuauhtémoc Blanco ya había mandado la terna para suplirlo, a ver si le daban los votos y lo suplía, y en una de esas, como estaba en ausencia,
pues lo tumbaban y nombraban a otro, no le salió la jugada, el Congreso de Morelos cerró filas para proteger al fiscal, modificó la ley y dijo, aquí solo hay ausencia, si te detienen cuando tengas sentencia firme, como dice Federico, eso puede pasar 7 años, y mientras te quedas con el fiscal en la cárcel, o sea, contrario a la jugada política, bueno, no sé honestamente también pues quién le habrá apostado a que Cuauhtémoc Blanco tenía capacidad para hacer política digamos, con este personaje tan fuerte que es en Morelos, que es el fiscal, pero pues le salió el chirrión por el Pues a lo palito. mejor a lo mejor lo vieron en una celebración de gol, ahí cuando Sí, le hace de probablemente canino, en un poste. le salió el chirrión por el palito porque la legislación dejaba abierta la interpretación. El Congreso de Morelos dijo, te quieres meter por esa rendijita, te la cierro. Entonces cambió la ley y ahora dijo, pues ahora no se va el fiscal, ni este ni el que sigue, hasta que no tengan sentencia condenatoria firme. Como dice Federico, eso puede pasar 6 o 7 años. Yo creo, insisto, la motivación sigue siendo política para destituir al fiscal de Morelos, que sí puede ser un personaje cuestionable, pero pues es una motivación política y ahí está jugando, o sea, ya no es que sea digamos, exigencia de justicia o algo solo de la Ciudad de México, ya están, todo mundo intervino, hay una institucionalidad política para perseguir al fiscal. Yo no estoy diciendo tampoco que sea inocente, pobre fiscal, como sufre, no, pero ya hay operación Poder Judicial Local, pues, Fiscalía de Morelos, una parte de la Fiscalía de Morelos, Fiscalía General de la República, Fiscalía de la Ciudad de México, es decir, ya son 4 o 5 actores diferentes de naturaleza jurídica, sí, pero con actuación política, que están pues sobre el carrito ya de tumbar al fiscal, ¿no? Dice Adriana Cos, y adentro no las pueden hacer. No sé bien a qué se refiera, pero dice también el teniente Dan, los van a terminar contratando la fiscalía a David y a Federico. Pues sí, dice, teniente Dan dice, así está en Vallarta, por ejemplo, más de una década, pero él no es fiscal. Flora Peña dice, es el colmo que un tipo tan nefasto que aceptó falsear hechos, prestándose a encubrir un crimen, salga libre mientras Vallarta tiene 17 años en las rejas. Y Loret sigue haciéndose millonario. Impunidad y tráfico de influencias, asignaturas pendientes para Morena, Tlaxcales por la vida. Dice, lo que pasa es que los grandes medios comerciales de desinformación, cada que lo liberan al fiscal de Morelos, argumentan que la liberación por el supuesto fuero, que es por el supuesto fuero que tiene el fiscal. Bueno, ya lo explicaron aquí los maxi abogados varias Perdón, veces. lo de Israel Vallarta hace creo que 5 meses o 6 meses por ahí, se convirtió ya en la persona con la mayor prisión preventiva en la historia de México. Antes era Daniel García y Reyes Alpizar, del caso que llegó a la Corte Interamericana, del caso que llevamos a la Corte Interamericana, se aventaron 17 años y medio en prisión preventiva y Vallarta acaba de cumplir 18 años, creo que ahorita lleva como 18 años, 2 meses o 3 meses. Es la persona en la historia de México y yo diría de América Latina con la mayor prisión preventiva, la más larga prisión preventiva en la historia. Sí, pues lo que me parece cierto aquí, Federico y David, es esto que señalaba Violeta, de que es pues increíble, indignante y demás que no haya argumentos jurídicos que realmente puedan mantener a este personaje en la cárcel después de este feminicidio. No quiero ni pensar en los padres, en las madres de esta muchacha, ni en la situación que se está viviendo de un tipo que se intenta hacer justicia, eh, pero brincándose las leyes por como lo están ustedes explicando, con aberraciones jurídicas que no tendrían que ser y que pues sí, es siempre estos dilemas éticos que se nos presentan a nosotras como periodistas o como ciudadanas o ciudadanos o a ustedes como abogados, que pues me imagino que también Sí. esos dilemas éticos son los que se presentan todo el tiempo, todo el tiempo. Me gustaría, si les parece bien, pasar al siguiente tema, salvo que quieran comentar algo más al respecto, y me gustaría pasar a este tema de Emma Coronel, la liberación de Emma Coronel, que además generó muchas controversias y demás, sobre todo por lo que ilustra
por los hechos de impunidad que puede haber en México, en Estados Unidos y en casos como este, ¿no? Emma Coronel, que ya ahorita David Peña nos explicará más a detalle la imputación de los delitos, pero que finalmente uno la ve salir como una rockstar, ¿no? Y a los 2 días ya está en un antro, en un restaurante o discoteca o no sé cómo, lo que sea eso, pues acompañando a su abogada, que también es cantante y que pues está cantando en ese bar o lo que sea, y están así en plena fiesta. Ahí está la abogada con Emma Coronel, y que por lo que uno puede ver, pues millonaria, ¿no? Sale millonaria, y es donde uno se queda pensando, esto es ahí en la celebración, ¿no? Ese bar o restaurante, el Farallón, pues es ahí donde estaba Emma Coronel haciendo pues celebrando, ¿no? El grito de la independencia y celebrando a su abogada que estaba cantando ahí. Y bueno, una es otra vez hablando de cuestiones éticas, pues una cosa es pues lo que pueda hacer ella en libertad, que está en su pleno derecho, y otra pues es ver las realidades que tenemos en México y en Estados Unidos y en el mundo, donde finalmente pues ella, después de confesar pues que sí colaboró con la liberación de su marido cuando estaba preso el Chapo Guzmán, y también en cuestiones de tráfico, pues fue presa 2 años y meses, según tengo entendido, David, y ahora estará 4 años en libertad. No es domiciliaria, pero pues sí va a estar, tiene que estar reportándose semanalmente. En fin, cuéntanos, David, ¿cómo viste este caso? Mire, yo empezaría por una pregunta que me llamó la atención en redes, que decía alguien que comentaba la nota o el video, y decía, ¿por qué México no pidió su extradición antes de que saliera de la cárcel? ¿O por qué México no solicitó procesarla acá? Y la respuesta es porque México, las autoridades mexicanas nunca la investigaron. O sea, no tienen una investigación en su contra, o no sé si la tengan, pero cuando menos no la tienen judicializada, no tienen órdenes de aprehensión en su contra, no tienen un proceso de solicitud de extradición. Por lo tanto, en México, pues es absolutamente inocente porque no se le ha probado ni siquiera imputado ningún delito. La gente preguntaba en redes, oigan, y esto que decía Ernesto, confesó en Estados Unidos haber ayudado con dinero facilitado para la fuga de Chapo de Almoloya. Sí, confesó en Estados Unidos. El problema es que en México la Fiscalía General de la República, la anterior y la anterior y la anterior, ninguna Fiscalía General de la República la investigó, no la integró en ninguna carpeta de investigación. Recordemos que cuando fue la fuga del Chapo, se destituyó a la que era entonces titular del sistema penitenciario federal. Después ganó el amparo y fue restituida, y después fue corrida, y después, digo, hay un tema legal, no recuerdo si a 14 o a 15 custodios del penal, a 2 personajes por ahí más administrativos, y se acabó. La investigación se quedó, como en muchos de los casos, únicamente, digamos, con el tema más abajo de la línea o de la cadena alimenticia, digamos, de quienes intervinieron. Obviamente, pues nunca se detuvo a nadie del cártel para señalar la responsabilidad de la salida del Chapo, de la fuga más bien, o la salida de la fuga, y mucho menos se investigó quién financió la fuga o cómo se llegó de esos recursos. Se investigó al abogado, creo que se le hizo alguna imputación por ahí, no fructificó y salió libre. Y ahí la deficiencia de nueva cuenta de las instituciones de procuración de justicia. Tan no se investigó ese caso, se investigó, insisto, en este nivel de responsabilidad, ¿no? Del de la puerta, del que no escuchó que estuvieran rompiendo el piso, de la coordinadora de seguridad. Hasta ahí nunca se investigó ni la cadena de participación de la gente del cártel, o presumiblemente, ni mucho menos quién financió. Ella asume y dice, yo ayudé a la fuga de Joaquín, porque facilitaba el dinero, los recursos. No, ella no fue a hacer el hoyo, ¿no? Pero yo facilité los recursos. Entonces, ¿esto podría servir para una investigación en México? Claro,
pero pues parte del acuerdo que entiendo yo, porque no se ha hecho público, que tiene con la Fiscalía de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, justo es que ella da información para procesar y perseguir otros delitos relacionados o con la operación que ella tenía o de mayor interés para el gobierno estadounidense, y ellos literalmente le dan protección de acuerdo al sistema de testigos colaboradores o testigos, sí, testigos colaboradores que tienen en Estados Unidos, y eso le implicó o reducir su sentencia. Ella estaba acusada por conspiración para el tráfico de cocaína y por lavado de dinero. Fueron las dos imputaciones que se le hicieron. Si sumaban las dos imputaciones, daban una media de entre 10 y 11 años de cárcel, y a partir o con base en el acuerdo que hace con la Fiscalía, con el Departamento de Estado y con la Fiscalía estadounidense, se le redujo un tercio la pena de esos 10, 11 años que probablemente podía tener, se le redujo a 36, 35 meses de prisión. Aunque se cumplían en enero de 2024 esos 35 meses, ella promovió un incidente para decir que por la buena conducta y lo que había tenido y bla, 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 se le redujeran los 4 meses que faltaban, y se le redujeron. Se le permitió salir el 13 de septiembre, con varias de las medidas, eso comentaba Ernesto. Tiene que residir en un lugar específico, digamos en una zona específica, le tiene que estar informando al juzgado dónde va a estar residiendo, tiene que tener un trabajo mínimo de 30 horas para acreditar que tiene un ingreso, digamos, honesto. No puede acercarse, y eso está muy interesante, no puede acercarse ni tener comunicación con personas que hayan cometido delitos o que estén relacionadas o investigadas con la comisión de delitos en Estados Unidos. Entonces eso, digamos, le imposibilita el poder visitar a su esposo en la cárcel o tener comunicación siquiera telefónica con él. Y hay otra medida, déjenme ver, estoy viendo, el tema de la reinserción, parte del programa de reinserción social es acudir a rehabilitación. No entendemos ahí de qué, no es claro, digamos, no tengo la información de qué rehabilitación se refiera. Y ya son las medidas que tiene impuestas por parte del gobierno, digamos, del juzgado estadounidense. Insisto, con base en ese acuerdo que se llegó hace pues poco más de 2 años, 1 año y medio, perdón, casi entre 1 año y medio y 2 años se llegó a este acuerdo, se le fijó la sentencia, y bueno, pues ahora ella, pues literalmente, bueno, un tema importante, se le congelaron las cuentas, más bien se le decomisaron las cuentas que ella tenía a su nombre, que eran producto del lavado de dinero. Pero bueno, pues sería bastante ilusorio pensar que este nivel de narcotraficantes, cuando menos su esposo y ella viviendo con él, pues tuviera todo el dinero en cuentas oficiales a su nombre, ¿no? Entonces, pues todas esas cuentas le fueron confiscadas, pero bueno, pues yo creo que sí tenía un guardadito por ahí, porque lo que vemos ahora en el Farallón, pues es festejando, va a estar en Los Ángeles, va a estar viviendo en Los Ángeles, con estas condiciones, y ahí es importante también, va a estar resguardada por personal de seguridad del gobierno estadounidense. Como sigue siendo parte de los testigos colaboradores, ahora va a tener seguridad también por parte del gobierno estadounidense, pues para evitar que la quieran matar, literalmente, pues porque su testimonio va a ser importante, de acuerdo a la información que haya dado, para procesar a otras personas eventualmente en otros juicios que se puedan desarrollar. Entonces, pues aquí el gobierno de Estados Unidos ya saben que no da paso sin guarache, entonces jaló información que el gobierno estadounidense quería, aseguró las cuentas que el gobierno estadounidense quería, y pues aquí las autoridades mexicanas literalmente nada más como chinito milando, ¿para dónde? No hicieron nada, no procesaron a nadie, no acusaron a nadie, y bueno, pues ahora podemos decir que injusticia, que no sé cuál, pero bueno, tuvieron muchísimos años la fiscalía, no solo esta fiscalía en este gobierno, los anteriores también, y nunca nadie, ni siquiera la investigó ni la procesó. Entonces, pues, si no tiene una acusación en México, pues ella solamente está sujeta a las reglas que le impongan en Estados Unidos.
Gracias, David. Federico, sobre este tema, pero ahí tejiendo dos en particular, lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el tema al presidente, que él dijo, bueno, si hay algún delito, eso le corresponde a la fiscalía y también le correspondería la extradición a la fiscalía. Y lo otro, la liberación, perdón, la extradición también de Ovidio Guzmán, ¿no? O sea, en estos contextos se da 2 días después de la liberación de ella, se da esta extradición también a los Estados Unidos. ¿Cómo podríamos analizar estos dos temas, Federico? Um, a ver, está interesante, voy a tratar de ligar los dos. David ya nos explicó con toda claridad que el problema con la compañera es que no tenemos en México acusaciones pendientes. Ujú. Eso es perfectamente claro. Y hay un detalle, en eso muy probablemente el caso de Ovidio es igual. Recordemos que cuando fue la batalla de Culiacán en el año 2019, una de las broncas, de los ridículos que vimos en pantalla de la batalla, es que el general secretario nos explicó con todos los detalles que el gobierno de Estados Unidos, que tenía una investigación, había pedido la extradición de este hombre desde, si mal no me acuerdo, abril o marzo de 2019. Y todo eso se había procesado dentro del aparato mexicano, incluido el ejército que estaba coadyuvando en tareas de seguridad pública. Y la parte ridícula es que el día del operativo donde iban a ir a arrestarlo, se acordaron que no habían pedido orden de cateo, entonces piden la orden de cateo el mismo día. Obviamente, en lo que estaban esperando, el enemigo se dio cuenta y se armó la resistencia. Y perdieron la batalla. Eso es uno de los ridículos, es jurídico. Tiene que ver con que el gobierno de Estados Unidos había pedido la extradición con meses de prelación y alguien en el gobierno mexicano, específicamente en el operativo de arresto, hizo mal las cosas, fracasaron. Ahora, eventualmente ganaron. A principios de este año, en enero, finalmente hubo otro operativo y finalmente lo capturaron. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú tienes desde el año 19 hasta el año 23, casi 4 años, una petición de extradición. Ahora, ¿qué tenía que hacer el gobierno mexicano? Una vez que ya tiene en sus manos a Ovidio, empieza el procedimiento de extradición y Ovidio tiene el derecho de litigar eso, ¿sí? Aparte, aunque no tuviera ese derecho, México tiene prohibido constitucionalmente simplemente soltar a ciudadanos mexicanos y entregárselos a gobiernos extranjeros. Es una garantía constitucional grande, fuerte. No importa que sean los más malos del mundo, tienen ese derecho. Entonces tú tienes que pasar por un juez. Entonces ese procedimiento ocurrió entre enero y ahora septiembre. Por cierto, muy largo, pero ahora sí que ese tipo de procedimientos son muy largos en prácticamente todo el mundo. Julian Assange, por ejemplo, se la pasó todo el tiempo en Inglaterra porque estaba el procedimiento de extradición, Estados Unidos pidiéndole a Inglaterra que lo mandara a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué podemos compararlos? Otra vez, hasta donde sabemos, la Fiscalía General de la República Mexicana no ha judicializado ninguna carpeta de investigación en contra de Ovidio. Lo cual significa que Ovidio ya está en Estados Unidos, responderá de los delitos que le han acusado allá, tal vez llegue a ser condenado y en el momento en que sea condenado cumplirá la sentencia que le impongan y capaz que también sale libre y entonces México dentro de X años va a tener el mismo problema que estamos viviendo ahorita en el otro caso, en el caso de... Ahora, mi opinión personal es que los delitos que estamos discutiendo aquí son delitos que afectan a los 3 países de la América septentrional. Y habría que incluir también a toda Centroamérica. Pero no tenemos un sistema de persecución de delitos bien integrado. Otro ejemplo, por cierto que Ernesto hizo una magnífica entrevista. Ahorita se me olvidó el nombre, pero ahorita me lo recuerdas, Ernesto. El autor que discutió el caso Cienfuegos en un libro. Jesús En Esquivel. Estados Unidos, ¿eh? Jesús Esquivel. Sí, con Jesús Esquivel. Y la entrevista que tuvo Ernesto con Jesús Esquivel a mí me dejó ver
que en Estados Unidos también hay grillas entre los que están haciendo investigaciones y acusaciones, y luego no todo el mundo está compartiendo toda la información. Entonces, lo que tenemos es un sistema en el cual el crimen organizado sí está organizado transnacionalmente, y los 3 países de la América Septentrional no están organizados, o lo suficientemente organizados como para pelear jurídicamente el asunto. Pueden hacer guerras contra las drogas, que no sirven de nada, pero el problema es que no pueden pelear judicialmente el asunto de manera razonable. Y nada más un detalle, y con eso termino. David lo mencionó de paso, que el gobierno de Estados Unidos es bien práctico. Y no solo el gobierno de Estados Unidos, las agencias de ese gobierno, y a veces los juzgados y los poderes judiciales de los estados y federal, siempre se aseguran, cuando tienen casos grandes como estos, de sacar la raja económica, la confiscación de las cuentas. Y aunque ustedes no lo crean, quienes nos están escuchando, México nunca había planteado que el daño fue hecho a la economía de los 3 países, y por lo tanto, cuando confisques dinero, ese dinero tenemos que ver cómo se lo reparten los 3 estados, o los 10 estados, incluimos a Centroamérica, que están siendo afectados por el crimen organizado. No, en Estados Unidos a veces ni siquiera es el Estado nacional el que se queda con el dinero, son las agencias. Esa es una de las denuncias en contra de la DEA. La DEA luego se refinancia con las confiscaciones que va haciendo. Creo que nos falta discutir mucho acerca de cómo vamos a combatir internacionalmente este asunto, y el problema es que México no hace su trabajo. O sea, aquí no es nada más la fiscalía que no hace investigaciones y acusaciones, es la Cancillería. ¿Por qué no está organizando con los canadienses y los centroamericanos un frente común para ver cómo vamos a lidiar con este asunto? Porque aunque avancemos a un sistema más liberal donde no estés haciendo guerra contra el narcotráfico, va a seguir habiendo crimen organizado internacional. Entonces tienes que tener una política internacional razonable, no nada más la de Estados Unidos. Ya. Gracias, mi querido Federico. David, esta parte de también esto que colocaba ahorita Violeta de pues la extradición de Ovidio Guzmán, finalmente aquí desde el conocimiento que tienes en ese caso, aquí sí, finalmente se respetaron los procedimientos y se dio legalmente y en términos legales y justos la extradición. Sí, desde el momento que fue detenido, los abogados de Ovidio presentaron recursos de amparo, varios recursos de amparo, para evitar la extradición. Hasta entiendo yo que los recursos fueron desestimados o negados, y que eso facilitó, digamos, el tema del el envío, la remisión o el envío a Estados Unidos por parte de la extradición. Creo, y esa es una inferencia mía, que probablemente algunos de esos recursos todavía podían ser impugnables o impugnados, pero aprovechando literalmente ahí el sabadazo entre 15 de septiembre y 16 de septiembre, que era inhábil, literalmente dijeron vámonos y lo sacaron. Yo no estoy diciendo que haya sido ilegal, me parece que él tuvo los recursos, presentó los recursos, los perdió o se los negaron o los desecharon, y eso facilitó, digamos, no facilitó, justificó, digamos, legalmente que pudiera ser extraditado a los Estados Unidos. Yo me sumo al tema de lo que dice Federico, la gravedad de que no haya la capacidad de sustentarle una acusación a Ovidio en México, y que sean los Estados Unidos quien lo procese. Ahora, entendiendo en la Realpolitik que hay análisis por ahí en donde dicen que, bueno, pues que la entrega de Ovidio a Estados Unidos forma parte de un acuerdo mucho más amplio del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense, ¿no? Que tiene que ver con otros temas, no solamente el tema de persecución penal específico. Para Estados Unidos sí era algo importante, digamos, el tener a Ovidio o el tenerlo físicamente a Ovidio y procesarlo. Para México, pues según yo entiendo, no era como fundamental o tan importante tenerlo, y entonces entró en este proceso, digamos, como de negociaciones que son válidas, porque no están negociando nada ilegal, negociaciones en términos de una agenda política más amplia, ¿no? Que tiene que ver con seguridad, el fentanilo, las armas en Estados Unidos. Entonces,
Yo ahí creo que la decisión me parecía, digamos, políticamente es buena. Eso también le resta, pues le resta, digamos, como estos visos de desconfianza o que se decían en redes de este gobierno está protegiendo a los chapitos y está protegiendo a no sé cuál y tiene un acuerdo con el cártel de Sinaloa porque Andrés Manuel saludó a la mamá del Chapo y entonces tiene un acuerdo con... O sea, a mí me parece que en esta lógica, muy probablemente si lo hubieran mantenido en México, conociendo las instituciones de procuración de justicia, hubiera salido libre en 6, 8, 5, 6 años. O sea, conociendo las instituciones de procuración de justicia, lo hubieran integrado una deficiente investigación y hubiera salido libre y ahí hubieran retomado esta suerte de la Entonces, justicia. David, ¿tú ves positivo que se le haya extraditado Sí, en este sí, sí, a contexto? mí me parece positivo en términos de políticos digamos, para el gobierno mexicano por los acuerdos mucho más grandes de seguridad. En términos para callar esta lógica de tenemos un acuerdo con los chapitos, mira, aquí ni se le va a procesar, va a Estados Unidos, ahí me lo están pidiendo, allá que lo procesen, lo sentencien, lo encarcelen, es su problema. Yo creo que fue una decisión, insisto, tiene más motivación política, no solo es una decisión jurídica, pero particularmente jurídicamente está sustentada hasta donde sabemos, porque los propios abogados de Ovidio no han salido, cuando menos en este fin de semana, a decir que tenían una suspensión o que tenían un amparo pendiente o que tenían, es decir, no han alegado ninguna irregularidad en el proceso jurídico y por lo tanto, pues inferimos o asumimos que es un proceso que ya cerró los amparos que tenía o los negaron o lo que sea, o los desestimaron, pero que sí cumplió con las formalidades, digamos, en este David, caso en particular. Sí. de hecho, en algunas de las notas de repente creo que fue alguien en Presidencia de la República o el mismo presidente el que dijo que al final de cuentas el mismo Ovidio había colaborado. Probablemente lo que ocurrió es que estaban peleando jurídicamente el asunto y de repente se hace el sabadazo, como dices, y ya en ese momento que hubieran podido haber todavía peleado más, igual que el caso del fiscal Carmona, en ese momento probablemente el acusado toma la decisión, ya, párenle, que me lleven a Estados Unidos. No es la primera vez que pasa. Lozoya estaba en un proceso de extradición en España, contrario a Ancira. Ancira se fue a pelear en España con todo hasta el final, pero Lozoya negoció y se vino voluntariamente. Entonces, eso puede haber pasado en el último momento, al momento del sabadazo. Y hay una cosa que es horrible, pero hay que decirla. De los tres grandes países de la América septentrional, el único que tiene un mecanismo judicial más o menos fuerte, que tampoco es perfecto, es Estados Unidos. Y de las cosas que están terriblemente mal, la menos mala es que lo procesen ahí. Pero precisamente por eso, Canadá, México y toda Centroamérica deberíamos estar peleando por tener un sistema claro para combatir judicialmente el crimen organizado. Y eso nos falta, no lo tenemos. Perdón, antes de que nos despidan, porque ya nos van a despedir, ¿verdad? De este espacio del día de hoy, solamente quiero aclarar. Sí, sí, sí. Yo tenía 3 anuncios parroquiales y me permiten hacerlos aprovechando este último minutito de cierre. Primero, venga al bufet jurídico, venga al bufet jurídico. voy al anuncio. Es el Aquí, mejor de todos. le voy a poner mi anuncio aquí para que me consulten. No, primero es que está de visita en México el grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Hoy tiene una sesión de trabajo. Son varias organizaciones las que están invitadas, se van a estar trabajando los temas. Entonces, digamos, es un tema de la agenda que va a salir, no sé si hoy, porque como es visita de trabajo, no pueden hacer declaraciones, pero bueno, es un tema que va a estar ahí pendiente, va a estar revisando justo casos de detención arbitraria, entre ellos, obviamente, los casos de la Corte. Va a revisar el caso de Kenia, mi querido Ernesto, el de Kenia Hernández, ya está colocado como parte de uno de los temas en el grupo de detención arbitraria. Entonces lo va a revisar también en esta visita. Bueno, ese es un tema de anuncio parroquial que me parece importante tener en la agenda. 2, a las 12 del día está convocada una conferencia de prensa del equipo de Marcelo Ebrard para dar a conocer la nueva asociación civil que están conformando en este nuevo capítulo. Hay, igual que Carmona, que hay un nuevo capítulo cada semana. Entonces, hay un nuevo capítulo esta semana. Hay que tenerlo en la agenda también, a ver qué va a salir de ahí, ¿no? ¿Qué está pensando? ¿Cómo va a ser la CEO?
no sé, a las 12. Le avisamos que ahí Marcelo Ebrard contrató el bufete jurídico de David, entonces, ¡Qué sí, No me mala eches al onda chat, eres! no me eches al chat, como si luego de por sí no, me están asoleando y luego. No, 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 pero digo, es tema de agenda, me parece que va a ser un tema de agenda, no sé qué presente o cómo esté, pero bueno, está la invitación por ahí, a las 12 del día se presenta y lo último, dos anuncios que quería hacer, saludos, nuestra querida Valeria Cermeño, fan de acá y sí. colaboradora de la familia, ha estado enferma, ha tenido algunos padecimientos de salud, entonces quería yo mandarle un saludo, que se recupere pronto, que le eche ganas, y a la querida Ileana Lara, que entró hace ratito y dijo, yo solo entré al chat a saludar a David. Yo ya le reclamé. No, 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 dijo, yo solo gracias, entré a este dije, chat a no, pues saludar a David. gracias, No dije, no, pues reclame, sí, déjala. no, sí, nada más a David y a nosotros no. A Violeta, a Federico, a mí, a la audiencia, no, nada más a David. Oh. Hágame usted el favor. No, pues, Gracias, Ileana, gracias. Bueno, ¿Cuánto? y yo nada más tenía un parroquial. Este, ¿Por qué los legisladores de Morelos defienden a Carmona como lo defienden? Del caso específico no estoy seguro, pero he estado checando otros asuntos en Morelos y pueden checar los artículos que estoy publicando ahora en Rompeviento de cómo se las gastan los diputados haciendo negociaciones para poner a la gente que les convenga. Y ojo, son políticos y políticas que hacen su trabajo y tratan de protegerse, pero el problema que a mí me parece grave es que la sociedad no los estamos vigilando. Y no nos damos cuenta. A veces las cosas que hacen salen bien y todos aplaudimos, pero no siempre. Y en Morelos llevan una racha de casi 20 años donde todo les sale mal, todo el tiempo, a todos los gobernadores, a todas las legislaturas. O sea, es un caos. Entonces, una recomendación, yo confieso que me he divertido mucho investigándolo. Hay que ir a ver qué está ocurriendo para entonces entender cómo es posible que estos legisladores, en lugar de ya dejar caer el asunto de Carmona, lo que hacen es acuerparse, protegerlo. Y piensa mal y acertarás, pero no basta decirlo, hay que empezar a describir cómo están haciendo estas cosas y a ver si de algo sirve para que entonces algún día un fiscal pueda presentar un mejor caso ante un juez, ¿verdad? Ya. como usted puede ver, hay de parroquiales a parroquiales. Esta es una parroquial muy otra del maxi abogado, del magistrado. Pero gracias. Y nosotros también tenemos otra parroquial, ¿verdad, Violeta? También Ernesto, pero bueno, antes pensé que David iba a decir de Marcelo Ebrard, de este video que salió, se filtró de inteligencia artificial, llamando a votar por Xóchitl, ¿no? Pensé que iba a comentar de ese, pero dije, bueno, a ver qué implicaciones incluso tendrá en términos, o cómo lo va a recibir el INE, pero ya después eso lo podremos discutir en otro momento. Y sí, el viernes tenemos también un evento, Ernesto, en Tierra Adentro. Los esperamos y las esperamos que puedan hacer su reservación o acompañarnos a través de las redes sociales. Vamos a discutir, va a ser una primera mesa, una tertulia que tengamos sobre el proyecto de nación, este proyecto de nación que se está elaborando ya hace varios meses y nos acompañará, por el momento ya confirmó Armando Bartra, pero estamos invitando a otro compañero que también tuvo un papel, bueno, todos, ¿no? Pero un papel ahí muy, muy, muy interesante. Y bueno, así es que los esperamos el día viernes, perdón, a las 7:30 en Tierra Adentro. Así es, pues como sabe, hay un grupo ahí que se designó para elaborar este proyecto de nación, donde Morena estuvo invitando a organizaciones para hablar de los distintos ejes temáticos, a actores sociales, políticos y culturales y de salud, para hablar pues del proyecto de nación 2024-2030. Armando Bartra, pues es uno de los actores ahí principales que iniciaron este tipo de iniciativas, pues él va a estar ahí. Violeta Núñez es otra de las compañeras que está dentro de este pool de personas que han estado trabajando este proyecto de nación y estaremos con otro invitado más, vamos a ver si nos termina confirmando. Y esto que señala Violeta, que les avisamos, a partir después de este viernes estaremos pues haciendo una serie de programas también para ir abordando tema por tema de los que se abordaron en este proyecto de Nación 2024-2030.
que se entiende además que no es un proyecto ya cerrado, es como una primera etapa del proyecto de nación. Así que va a estar bien interesante. Armando Bartra estará con nosotras y nosotros, conjuntamente con Violeta Núñez, y un invitado más para que nos platiquen de este proyecto. Cordialmente invitados este viernes a las 7:30 de la noche en el Tierra Adentro. Así Y que, eso es, ajá, nada más un paréntesis, eso es un primer, pues, esbozo que ya está asumiendo, pues, la candidata Claudia Sheinbaum, y bueno, pues esto, como tú dices, tendrá que ser alimentado y nutrido en otros momentos, pero es el punto de partida, pues, para el proyecto de nación, si ella llegara a ganar 2024 o 2030, como lo dices, Ernesto. cordialmente invitadas, invitados, David, Federico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un Gracias. abrazo, Violeta, a todas, a todos. Abrazos, abrazos, David, abrazos, Federico.